Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así inicia el programa que bendecirá su vida y su familia. Bienvenidos a esta experiencia espiritual. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo.
Padre nos ha coronado de favor y misericordia. Él nos ha hecho rey, sacerdote, todo por gracia. Si algún favor tenemos es esa corona que vino del Padre, y lo que viene de Él vuelve a Él. Es eso lo que rendimos todo. Eres la persona más importante para mí, más que manifestaciones. Volvemos a depender del Espíritu Santo. Nos hacemos más sensibles. Respetamos tu persona. Honramos tu nombre. Honramos tu movimiento. Te damos libertad, de verdad, de verdad, de verdad. Iglesia, prepárate para el gobierno del Espíritu Santo. Otra vez, otra vez. Él está tomando su lugar. La casa pertenece al Padre.
¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Buenos días, amigos, amigas de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Estamos una entrega más de nuestro programa, agradeciéndoles como de costumbre también el que nos concedan entrar a sus casas, para compartir nuestras ideas y como decimos siempre, esperando que las mismas nos ayuden a ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Don Luis, buenos días. Buenos días. Estamos en la recta final del año 2019. Hemos estado prácticamente por los últimos 6 meses compartiendo nuestras ideas acerca de la educación y de manera muy particular la cosmovisión cristiana de la educación. La semana pasada estábamos hablando y entramos en el manejo del concepto de la educación discipuladora, una educación que convertía a los participantes, ya sean los estudiantes, ya sean los profesores, todo el que participa en la misma debía convertirse en alguien parecido a Cristo en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Y la idea general de lo que tratábamos de compartir la semana pasada era que la educación, desde la forma en que la hemos estado practicando, no producirá el ciudadano libre que los países necesitan para el desarrollo. Una educación que termina quitándole al ser humano la libertad del pensamiento, la libertad de la expresión y de saberse a sí mismo hecho a imagen y semejanza de su creador, con las condiciones para pensar libremente y para solo rendirle lealtad absoluta a su creador. Una educación que no potencialice eso era una educación que era inefectiva a los fines de la transformación para la que Dios nos puso a nosotros en la tierra. Esas ideas compartidas, Luis, la semana pasada, he tenido la retroalimentación de muchas personas que ven el programa por el canal de YouTube y que de una u otra forma lo compartimos a través de otras redes. Han estado preguntando por qué no hemos o no habíamos despertado antes a la realidad de que esa educación que practicamos desde la escuela pública, que practicamos desde las escuelas privadas, confesionales o no ha descubierto justamente ese espíritu de libertad detrás de la educación. Y yo creo que usted fue lo suficientemente explícito cuando hablaba de la parte sistémica, cómo el sistema se protege y cómo el sistema se asegura reproducirse en las nuevas generaciones, porque ahí está la razón de su existencia. Y que no es que ha sido ignorancia per se, sino ha sido intencionalidad. Y justamente en el día de hoy lo que queremos es ver cómo esa educación de la que le hemos etiquetado como una educación discipuladora afecta los contenidos de las asignaturas que se imparten, los métodos que se usan para la transmisión de los saberes, cómo afecta la administración, el liderazgo propiamente dicho de la gerencia educativa públicos y privada, y cómo afectan las relaciones de los entes participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo visto en esa relación alumno-profesor, sino
la relación de los padres, de los alumnos con la escuela y cómo la participación de los padres potencializa o niega la posibilidad de una educación liberadora. Y entonces hoy queremos justamente entrar en esa parte, en esa conversación, y quizás quisiera formular, Luis, cuando nosotros proponemos un nuevo modelo en el pensamiento educativo, nosotros estamos proponiendo un cambio radical en la forma de hacer educación. ¿Cómo se verían los contenidos que hoy, las asignaturas que reciben los estudiantes en las escuelas, cómo se verían afectados por el tipo de propuesta de educación liberadora que hemos estado conversando desde conoceréis la verdad desde la perspectiva de la educación? Tendríamos que hacer una diferencia entre la educación pública y la educación privada. La educación pública tiene el objetivo de fabricar el tipo de ciudadano que le conviene a los poderes temporales que dominan la sociedad. Entonces, no hay mucha esperanza con la educación pública a menos que la ciudadanía sea garante y vigilante de que los funcionarios cumplan los propósitos para los cuales la ciudadanía quiere que ellos estén ahí. Mientras la ciudadanía sean sirvientes de los poderes temporales, de los poderes que gobiernan, entonces no hay oportunidad de una educación transformadora y discipuladora a través de la educación pública. Siempre va a ser manejada para los intereses de las élites que dominan en nuestras naciones, y eso es un proceso cultural. Claro, la historia demuestra que cuando la masa de los ciudadanos son transformados por el Evangelio, ellos se levantan como líderes y guardianes de su educación, como pasó en la Europa del Norte después de la Reforma y en los primeros años de la formación de la nación de los Estados Unidos. Ahora, la educación privada es la educación de los padres celosos del desarrollo de sus hijos y de los pastores celosos de la permanencia y crecimiento de la iglesia. Entonces, esos individuos sí están dispuestos a colaborar con sus recursos para que la educación que reciben sus hijos sea transformadora. En otras palabras, la expectativa de una educación efectiva y transformadora está en el sector privado, y precisamente en el sector privado cristiano que entiende la educación como un medio de discipulado. Entendiendo eso, entonces, ¿cómo afecta los contenidos? Bueno, hay un contenido fundamental que debemos hablar, y es el contenido de la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Porque la orden del discipulado es enseñar todas las cosas que Jesucristo nos ordenó. O sea que el texto de la Escritura debe ser un contenido fundamental dentro de ese currículo. Por otro lado, el currículo técnico o científico debe ser filtrado a la luz de la sabiduría de las Escrituras, para que mediante una integración bíblica, esto es, los principios de sabiduría de las Escrituras, decodifiquen el mensaje que Dios ha mandado a través de la creación y la naturaleza. Porque como hablábamos en la vez anterior, la naturaleza es un mensaje que debe ser decodificado. El objetivo del currículo es estudiar la creación, la naturaleza, pero una educación discipuladora discierne el mensaje de Dios en las matemáticas, en la geografía, en la historia, en la biología, en la botánica, y demuestra el carácter y naturaleza de ese Dios. Como decíamos la vez anterior, del cual a través del Evangelio que encontramos en la Escritura, enseñamos a los estudiantes cómo reconciliarse con ese Dios y recuperar un trabajo, una vocación de ser gobernantes
del medio ambiente, gobernantes de la creación, que es el propósito original de los seres humanos. O sea que en el último plano, una educación discipuladora busca recuperar el mandato cultural de Génesis 1:28, transformando a los estudiantes en verdaderos reyes y sacerdotes de la esfera de la creación que Dios le haya asignado como seres humanos. Debemos recordar que para los dominicanos, nuestro huerto del Edén es la República Dominicana. Ok, Luis, una de las cosas que comúnmente y en mi ejercicio como maestro, tanto bueno, he podido ser maestro, gracias a Dios, en los niveles inicial, preuniversitario y universitario también. Y una de las cosas una de las preguntas con las que nos encontramos con frecuencia los maestros en las aulas, cuando los alumnos nos preguntan, ¿para qué me están dando esto? ¿Para qué me están enseñando esto si yo no le veo aplicabilidad en mi vida diaria? Y eso me trato de conectarlo quizás con la próxima pregunta que me gustaría formularle, y es ese cambio en materia de los contenidos tiene que ver no solo con quitar contenido a las asignaturas, sino darle sentido y propósito de para qué y por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando. Y me ocurre nada más pensar en una asignatura que para mí es de suma importancia, que es la historia. Contar la historia como eventos y fecha sin la conexión con el aquí y el ahora, y cómo lo de allá atrás conecta con lo presente, cómo la composición de nosotros como nación, desde los días del descubrimiento hasta la fecha, hay un hilo conductor que tú lo puedes encontrar y poder interpretar las razones de cierto comportamiento de nosotros como nación, como individuo, a la luz de ese proceso de colonización. Un cambio en los contenidos de la historia en materia de aplicabilidad, como una escuela privada y sobre todo una escuela cristiana puede enseñar la historia desde la perspectiva de Génesis 1:28, en ese mandato cultural o ese mandato del desarrollo que Dios nos entrega, viéndonos que lo que ocurrió en el 1492 todavía tiene que ver con lo que está pasando en el 2019, porque muchas veces la desconexión entre lo que enseñamos como historia, hechos pasados, sin conexión con el presente, hace que el común de los dominicanos no nos estemos viendo siendo parte de un proceso largo, sino solo vemos el inmediatismo. ¿Qué debería pasar con la enseñanza de la historia para recuperar ese punto de Génesis 1:28? Bueno, lo primero es que la historia es un instrumento para aislar a las personas de sus raíces. Y por eso es que se enseña la historia desconectada del presente. No es por casualidad, es una estrategia para desconectar a las personas de sus raíces y estén aislados en su mente, por lo tanto receptivos de cualquier viento de doctrina que los lleve a los intereses de aquellos que dominan los medios económicos y políticos. Entonces, una historia enseñada de acuerdo a las Escrituras debe esforzarse por ser alineada a la verdad, a los hechos, no matizada subjetivamente por las filosofías contemporáneas. Toda historia es subjetiva necesariamente. Entonces, aquí hay una responsabilidad muy grande de dos capas, que son los propietarios de los colegios y los profesores. Esas dos barreras de entrada, si esas dos
tipos de personas o funciones de personas no hacen un esfuerzo por ser veraces, exactos, entonces no van a escudriñar por medios alternativos la narrativa que se cuenta de la historia para discernir de todo ese conjunto y quitarle las capas a la cebolla, todas esas capas que se le ha puesto para aislar a la población de sus raíces y su verdadera historia. Entonces lo primero es ser honesto con la verdad respecto de la historia, para poder ver que toda la historia es la historia de Dios y que a través de su providencia Dios está llevando la historia hacia una culminación. Hay una historia lineal. La historia humana cronológica es lineal. Dios está llevando la humanidad del huerto del Edén a la Nueva Jerusalén. Eso es un proceso y nosotros estamos viviendo en algún instante de ese proceso. Entonces, cuando se enseña la historia, hay que enseñarle a los estudiantes cuál es su lugar en la historia de Dios, en la geografía particular donde les ha tocado vivir y en la cronología particular que les ha tocado vivir. ¿Cuál ha sido el devenir hasta aquí y cuál debe ser el futuro en esa historia según la revelación que Dios ha hecho en su palabra? Entonces, una escuela cristocéntrica enseña los hechos de la historia como hechos, vamos a decir así, verídicos. Hace el esfuerzo por desconectarlo de toda esa cáscara ideológica que se le pone, que se está reescribiendo para aislar a las naciones de sus historias y luego conectarla con la historia de Dios. Hace un rato, Luis, decía que los dominicanos tenemos que ver a la República Dominicana como el huerto, como el Edén en el que Dios nos puso. Y obviamente ahí tenemos responsabilidades que asumir, que no podemos delegarla a otro. Y cuando digo a otro, es a otra nación o a otro individuo. Cada uno de nosotros tiene un compromiso. O a otra organización multinacional como las Naciones Unidas. Exacto. Entonces, que de una u otra manera, parte de la historia tiene que ver cómo y por qué estos organismos surgieron y para qué surgieron. Porque llega un momento determinado en que nosotros hemos visto cómo en algún momento satanizamos la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas y cómo en otra ocasión entonces tratamos de exaltarla o reconocerle méritos cuando adoptan alguna posición que ideológicamente a mí me gusta o me conviene, pero cuando es contraria, asumimos una postura. Pero si este es el Edén nuestro, en el Edén Dios le dio recomendaciones muy particulares a la primera pareja en términos de la administración de la creación, en términos de sojuzgarla y en términos de la multiplicación que ellos deberían hacer de todo el entorno, de todo lo que Dios le había creado. Recuerdo que en una ocasión estábamos estudiando el libro de Discipulando las Naciones y discutíamos un párrafo en el que Darrell Miller decía que el mundo que hoy conocemos es un mundo más próspero que el mundo que salió de la mano de Dios en el jardín del Edén. Que lo que Dios le entregó al hombre en el jardín del Edén no es lo que hoy conocemos como el mundo en el que estamos, porque Dios le ha dado la sabiduría aún a ese hombre en condiciones caídas de poder producir belleza, de poder producir riqueza, de poder producir transformaciones que beneficien al colectivo, aunque también esa misma inteligencia puede producir caos y puede producir daño. Entonces, partiendo de ese contexto, si la República Dominicana fuera el Edén, el árbol de los dominicanos, el árbol del bien y del mal tendría que ver con el sistema educativo que nosotros tenemos. Bueno, con el sistema cultural completo, del cual la educación es un subsistema.
es decir, la cultura de la República Dominicana. Entonces, el mandato de Dios para los seres humanos es ser reyes y sacerdotes, gobernar la nación reflejando el carácter justo del Creador y producir los artefactos culturales como ofrendas de vuelta al Creador. Entonces, todo eso en el contexto de las glorias y dones que Dios ha puesto en la nación dominicana. Porque debemos recordar que en Apocalipsis 21, el honor y la gloria de las naciones será llevada por los reyes de las naciones a la ciudad celestial. O sea que los creyentes de la República Dominicana, de todas las generaciones, llevaremos el honor y la gloria de la República Dominicana a la ciudad celestial. ¿Cuál es ese honor y esa gloria? Eso se va fabricando a través de los productos culturales de cada generación, y cada generación aprende a producir productos culturales a través de educarse. Entonces, educarse es estructural para el propósito de llevar ese honor y esa gloria de la República Dominicana a la ciudad celestial como una ofrenda a nuestro Señor y Salvador. Si nosotros hemos sido buenos cultivadores del béisbol como deporte y hemos colocado grandes jugadores en el espectro mundial del béisbol, es de lo que nosotros llevaríamos a la ciudad celestial como... Entre otras cosas, incluyendo el sancocho, el arroz con habichuela, la manera de hacer los totones o los fritos maduros, etcétera. Todas las particularidades culturales, todo lo que los dominicanos hagamos bien hecho, bien hecho, y que va a ser filtrado por un proceso de transformación cataclísmico al final, pero que va a asegurar una continuidad, como sucedió con el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, que a la vez tenía aspectos diferentes, de que sus discípulos no lo pudieron reconocer visualmente, pero tenía aspectos de continuidad con su cuerpo anterior antes de la resurrección. Así que hay una relación de continuidad entre esta era y la venidera, y a la vez aspectos de discontinuidad. Entonces, en esa continuidad es que Apocalipsis dice que el honor y la gloria de las naciones serán llevados a la ciudad celestial. Entonces, el honor y la gloria de la República Dominicana serán los productos culturales que, cuando suceda la transformación de todas las cosas, permanezcan. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que la construcción de cultura en una nación es la preparación de esas ofrendas que van a ser transformadas para entrar a la ciudad celestial. Quiere decir que el trabajo cultural que los creyentes hacemos en el nombre de Cristo, en todas las esferas, en biología, en ingeniería, en arte, en deporte, todo lo que hacemos en el nombre de Cristo son prospectos de esas ofrendas que estarán en la ciudad celestial, lo cual nos da la responsabilidad a los creyentes respecto del mandato cultural de que ese someter la creación no es simplemente para vivir bien y confortable en el presente, también tiene la perspectiva escatológica. Exacto. De que representará a las generaciones de la República Dominicana en la ciudad celestial. Bueno, recientemente ya el merengue había sido conocido como Patrimonio cultural de la humanidad. Intangible de la humanidad, y acaba de ser también reconocida la bachata, una bachata con letras transformadas. Entonces sería parte de lo que la República Dominicana trae. Los reyes de la República Dominicana traen a la ciudad celestial. Bueno, hay que recordar que todavía tenemos la expectativa de que creyentes en esta era van a producir merengues y bachatas alineados a los propósitos de Dios, y por lo tanto va a haber muy poco pulimento que hacerle. Okay. Ahora, todos los malos merengues y toda la mala bachata se quemarán así como por fuego, como dice 1 Corintios. Perfecto. Luis, bueno, esa es la parte de la transformación en los contenidos. En materia del método,
que se ha usado históricamente. Hay un maestro que llega al aula con una planificación hecha de acuerdo a los programas que las asignaturas tienen, que tienen como contenido, y él o ella llega con su planificación a hacer una transmisión de saberes, e históricamente el alumno ha estado sentado ahí siendo un receptor de la información. Ese ha sido el método más socorrido y el que más ha perdurado en el tiempo. El maestro llega, el alumno recibe, el alumno pregunta y el maestro responde. Y el maestro asigna tareas que tienen que ver con los contenidos que él trata en el aula, que por demás están contenidos en los libros. El alumno se va y vuelve al aula a compartir con el maestro, y ese ha sido un método que lo encuentra desde el nivel inicial, lo encuentra en el nivel básico, lo encuentra en el nivel universitario y aún en el nivel de posgrado, maestría. No he estado en el nivel de doctorado, pero sí he estado, sido cursante del nivel de maestría, y encuentro todavía el modelo, el método de un maestro parado al frente que dirige el proceso. Si la educación discipuladora es una educación de libertad que reconoce el valor de la persona y reconoce que Dios ha puesto un cerebro en cada individuo que tiene que desarrollarlo, ¿cuáles serían los cambios que en materia del método que en la actualidad se da en las aulas deberían variarse para asegurar que la educación verdaderamente sea un instrumento de transformación y libertad y no de reproducción de un modelo autocrático en el que sabe manda y el que no sabe sencillamente se calla? ¿Qué debería cambiar en el método? Bueno, lo primero que hay que entender que el método que tú has descrito, que es el tradicional, es un método diseñado para producir sirvientes. Y ese método tiene su origen en la educación prusiana del siglo XVIII, para producir soldados y producir artesanos y producir masas obedientes a los gobernantes, siempre separando a una élite especial para educarla para gobernar y a las masas para ser sirvientes. Entonces, lo primero que hay que entender es que ese método produce sirvientes. Entonces, y está diseñado para eso, no es una casualidad. Entonces, el método alineado a los propósitos bíblicos es un método de descubrimiento. Es un método que se basa en una premisa de que Dios puso capacidades en los estudiantes que necesitan de ser desarrolladas. Los estudiantes no son vasos vacíos que hay que llenarlos, sino que tienen ya unas capacidades llenas que hay que extraer de ellos. O sea que el proceso de aprendizaje es ayudar a los estudiantes a extraer lo que Dios ya puso en ellos y conectarlos con el mensaje de Dios en la creación. Esa es una dinámica completamente diferente en cuanto al contenido, que se debe centrar en el descubrimiento del conocimiento por parte de los estudiantes. Ahora, en el rol de los profesores, es importante que los profesores se ubiquen respecto de la dinámica del aula, donde la posición de autoridad del profesor debe ser contrabalanceada con el compromiso de honrar a los estudiantes y respetarlos. Por eso algunas filosofías y métodos de educación cristiana proponen que haya un pacto o una constitución en el aula donde defina
las responsabilidades de los estudiantes, pero que también defina las responsabilidades de los docentes como una manera de enseñarle a los estudiantes que las autoridades tienen límites y tienen responsabilidades, y que cuando las autoridades no cumplen sus responsabilidades tienen que ser llamadas a capítulo. Eso se debe enseñar en el aula, por ejemplo, con un instrumento como ese pacto o esa constitución del aula, para enseñar el ejercicio de la libertad responsable a los estudiantes. Entonces, el rol de la figura de autoridad tiene que cambiar a una figura sometida a la ley, sometida al pacto, a la constitución del aula. El aprendizaje debe ser un proceso de descubrimiento, y la dinámica entre el profesor y los alumnos, y entre los alumnos entre sí, debe ser una dinámica de respeto, debe ser una dinámica de relaciones justas y armoniosas que modelen los principios comunitarios del reino de Dios. Lo que acabas de decir se parece un poco, Luis, a la filosofía de la educación constructivista, que plantea que en el aula se construye el conocimiento. En algún momento hemos hablado que tenemos 2000 años de desarrollo cultural y científico, que pretender que un alumno de sexto grado, de séptimo, tenga acceso por sí solo al vasto conocimiento de la humanidad es prácticamente utópico. Pero de lo que estamos hablando... Pero es guiado. Es guiado y utilizando el método del salami. Como... que se come una ruedita a la vez, no el salami completo. Entonces, cuando uno come salami es en ruedita, entonces el conocimiento acumulado de la humanidad se transmite con el método del salami. Está bien. Bueno, pues atendiendo al método del salami, una ruedita a la vez. Miren, lo que estoy tratando de decir, quizás es sencillo. Tú llegas al aula, maestro que nos está escuchando, que nos estás viendo por cualquiera de las vías que... Cuando tú llegas al aula, tú tienes que saber que ese alumno que está frente a ti tiene la misma procedencia tuya. Es hecho a imagen y semejanza del Señor. Por la gracia de Dios, tú tienes un paso adelante en materia de tu formación y en materia de tu edad. Tú estás más adelantado, pero no significa que tú eres menos responsable o eres más responsable por el proceso de transformación que ese mismo alumno tiene de sí. Que tu tarea, aparte de guiarlo en el conocimiento de la verdad, crear en él el deseo y la convicción de libertad, de que él sienta que es responsabilidad de él aprender a ser libre a través del contacto contigo. Ese es un cambio que tiene que darse en materia del método, pero es un cambio que comienza en la cabeza del maestro. Es cómo tú te estás viendo. Y Luis acaba de decir, intencionalmente el sistema quiere que nosotros reproduzcamos gente serviles, gente que crean que ellos deben recibir como dádiva lo que le corresponde por derecho, porque eso al sistema gobernante, no importa cuál sea, le conviene, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña otra cosa. Por lo tanto, ese acuerdo de cómo nos vamos a manejar en el aula, cómo el proceso de enseñanza se va a ser guiado, cuál es el papel que el maestro juega y cuál es el papel que el alumno juega. Cuando el maestro se está excediendo en su papel, el alumno puede llamarle a capítulo producto del pacto que ellos han firmado dentro del aula, de cuáles son los roles y hasta dónde llega el rol y la participación de uno, para no anularse mutuamente en el proceso. El cambio en el método comienza
con una convicción cambiada de que cuando ese alumno salga de mi aula debe parecerse al tipo de hombre que la Biblia quiere, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en la misma. Que es la imagen de Jesucristo formada en humanos, en el aquí y el ahora, reconociendo las limitaciones de la creación caída, pero sin embargo reflejando los principios del reino de Dios en adelanto a una realidad transformadora cuando los humanos regenerados seremos glorificados y entonces la imagen de Jesucristo será completa y plena en nosotros. Sin lugar a duda. Entonces, es bueno que nosotros entendamos esa parte porque cuando nosotros estamos viendo los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales y estamos viendo números bajos, nosotros nos estamos mirando solo en la calidad del contenido o cómo los estudiantes están asimilando o no los contenidos, pero nosotros no estamos viendo si ese individuo está caminando a ser libre o no, que es la mayor preocupación que creo que nosotros deberíamos tener. ¿Cuál es el tipo de hombre, cuál es el tipo de mujer que estamos produciendo en las aulas? No es si saben mucha matemática o no. Yo creo que sabrán mucho más matemática y sabrán mucho más biología y sabrán mucho más física en la medida que ellos mismos están adquiriendo la convicción de libertad y hacen una reconciliación de ellos en sí con la imagen de Dios puesta en ellos. En la medida que ese proceso de crecimiento interno se dé, la posibilidad de que nosotros vayamos mejorando en nuestros egresados de las escuelas, convirtiéndose en individuos más amantes de la ciencia, más deseoso de ser ente de aportación para la transformación, va a crecer en la medida que ellos sepan que un día su creador le va a pedir cuenta sobre su papel jugado en este aquí y en este ahora, mirando, como dice Luis, hacia el futuro, hacia esa nueva ciudad celestial a la que todos los creyentes aspiramos llegar. Entonces, hay un cambio, Luis, en el método que nosotros tenemos que seguir acompañando a los directores, a los maestros en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, a fin de que ese cambio se dé, porque es lo que garantiza el crecimiento de hombres y mujeres libres en nuestra sociedad. O sea que el foco es el tipo de persona que queremos que esos estudiantes, que esos niños lleguen a ser. Y debemos recordar, respecto de los contenidos y el dominio de los contenidos técnicos, que la gente más educada del mundo durante el siglo XX produjo las atrocidades más grandes que la humanidad ha conocido. O sea, el conocimiento técnico sin la formación del carácter de acuerdo a una ética bíblica produce los mayores monstruos en los humanos. Así es. Quizás ya redondeando nuestro programa en el día de hoy, el otro elemento donde debe producirse cambio, producto de la filosofía cristiana de la educación, es en la administración, es en el liderazgo. Hay unos desafíos de los líderes escolares, ya sea público y privado, que vale que nosotros también lo veamos. ¿Y cuáles serían, Luis, esos desafíos, esos cambios que tienen que darse a la luz de la escuela para garantizar que sencillamente no solo el maestro cambia en el aula, sino que también cambia el director o cambian los líderes para que eso vaya bajando y se dé también a nivel de la dirección? Bueno, en cuanto a la educación pública, como dijimos, en la presente estructura cultural no tiene remedio, porque la población está desempoderada y prácticamente como los pollitos en los nidos, se come los gusanitos que la mamá le trae con la boca abierta y los ojos cerrados. Entonces, la población, como debe ser pollito con los ojos abiertos, que disciernan el tipo de gusanito que le estén tirando. Entonces, mientras
la población no sea discipulada en la importancia de la educación para los propósitos de Dios para la nación y pueda demandar de las autoridades una educación de calidad, el sistema de educación público no tiene solución. Ahora bien, la educación cristiana debe modelar la alternativa. Entonces, esa alternativa respecto del liderazgo de la educación debe modelar los aspectos de liderazgo del reino de Dios. Y el aspecto de liderazgo principal del reino de Dios es el servicio hacia los demás. Es decir, el director de una escuela tiene que modelar en una relación hacia su cuerpo docente y hacia el personal administrativo una estructura de comunidad que sea una comunidad de relaciones justas y armoniosas. Ese es el ambiente del cual el docente se va a sentir empoderado para llevar a cabo una educación transformadora y discipuladora en el aula. Porque si le pagan mal, lo tratan mal, lo amenazan con despedirlo, no le dan buenas condiciones al docente, es una ficción pensar que ese docente va a estar en la actitud para, dentro del aula, reproducir una educación o facilitar una educación transformadora. Entonces, hay una responsabilidad en los directores y en los propietarios de la educación privada de ser líderes servidores que modelen, que usen su influencia para crear un sentido de comunidad donde los profesores, los empleados, los alumnos reflejen una verdadera comunidad de transformación que en cierta manera sea un microcosmos de lo que la sociedad en gran escala debería ser. O sea que a ellos les corresponde demostrar cómo un liderazgo correcto, de acuerdo a los principios de la Escritura, se modela en pequeña escala para que los estudiantes vayan captando si mi director, si mi profesor son personas con esta característica, ¿por qué en la esfera empresarial y en la esfera política yo tengo que soportar otro tipo de líderes que no modelan los principios del reino? Perfecto. Yo creo que hemos llegado al final de este programa en una parte bastante interesante que nos obliga a seguir la próxima semana. El liderazgo de las escuelas tiene que modelar el aspecto de libertad a la que aspiramos en la sociedad para que alumnos, maestros y padres vean y digan, así como ese director, como esa directora gobierna la escuela, es como nosotros deberíamos ver gobernado el país. Cuando eso ocurra, estaremos llegando justamente a la República Dominicana que nosotros queremos. Queremos agradecer nuevamente, gracias por su atención en el día de hoy. Nos veremos el próximo viernes, después de ya pasado Navidad, Nochebuena. Así que por favor disfruten, recuerden que lo que estamos celebrando es justamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la verdadera Navidad. Luis, muchas gracias una vez más por estar y seguiremos sirviendo un programa más la próxima semana de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Feliz resto de la semana para todos. Feliz Navidad. Hemos llegado al final del programa Y Conoceréis la Verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.